Hola i benvinguts a una nova edició del Mac Sessió, el contingut exclusiu via web que us oferim mensualment des del Mercat Audiovisual de Catalunya. Avui proposem una secció de caràcter tècnic que creiem que us pot resultar molt interessant. És així perquè la pandèmia global que va provocar el coronavirus posa d'actualitat les protagonistes d'avui. Donarem una ullada concretament a la nova generació de càmeres robotitzades conegudes com a càmeres PTZ. Tenen aquest nom perquè deriva d'un acrònim de l'anglès que identifica la seva capacitat de fer panoràmiques, inclinació i zoom. En concret, ens fixarem en la línia de càmeres robotitzades de Sony i ho farem de la mà de Yasmina Díaz, que és especialista en solucions de producció en viu de la companyia, a qui agraïm molt la seva col·laboració. Saludem a la Yasmina des de Madrid. Buenos días, Yasmina. Hola, muy buenos días, Guillem. Y Yasmina, la primera pregunta que quería hacerte, las cámaras PTZ y sus equipos se han popularizado mucho en las sesiones retransmitidas en streaming, ¿no? ¿Qué ventajas nos ofrecen? Pues así es, la verdad que nosotros desde Sony hemos notado un incremento importante, ¿no? de este tipo de cámaras. Como comentas, son cámaras que tienen capacidad de streaming y en estos tiempos que corren con la pandemia, pues es importante el poder tener esa flexibilidad. Son cámaras que además no son unas cámaras de seguridad, son unas cámaras que tienen una alta calidad, que tienen un tamaño muy reducido y que además tienen una inversión de coste sostenible. Entonces, bueno, desde Sony creemos en estos tiempos que corren, como comentábamos, donde hay que tener más seguridad y distanciamiento, este tipo de cámaras son ideales para diferentes tipos de producción. Además, bueno, las cámaras PTZ de Sony incorporan una serie de ventajas a nivel técnico. Como sabes, Sony está muy obsesionado con el tema del sensor, ¿no? El tema de la imagen. Vienen incorporados con un sensor que es el tipo Exmor R, que básicamente lo que hacemos es, para tener mucha más sensibilidad, es poner la capa digamos, sensible a la luz, estaría por encima, con lo cual conseguimos menos ruido en este tipo de cámaras. Bueno, otra de las ventajas también es el tema del zoom. En espacios donde necesitamos cubrir pues un auditorio o incluso a nivel broadcast, ¿no? De televisión, tener una flexibilidad de rango de zoom importante y no solamente de eso, sino también tener un ángulo de visión en espacios reducidos que puedan cubrir ese plano, ¿no? Digamos. Creo, Yasmina, que habéis dividido vuestras cámaras en dos grupos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el criterio y qué potencialidades ofrece cada grupo en concreto? Pues sí, lo que pretendemos es alcanzar diferentes tipos de mercado, no solamente un mercado profesional, sino también lo que sería corporate eventos, que es así como lo llamamos. Entonces, en ese sentido, hemos dividido nuestra gama de cámaras robotizadas en dos familias, ¿no? Llamamos la familia SRG, que como os comento sería la familia dedicada a pues, producciones de corporate, eventos y demás. Y luego ya estaríamos la parte profesional, que sería la BRC, que viene de broadcast, en el que tendría unas funcionalidades más dedicadas a tema pues eso, para producción en directo en televisión. En este sentido, quería comentaros que las nuevas SRG de esta parte de la familia, una de las novedades recientes, por fin, es que Sony se une a la alianza SRT. SRT, para los que no sepan lo que es, se trata de un protocolo abierto, de código abierto, a través de lo que sería la red pública de Internet. Con eso conseguimos transmitir la señal de vídeo, como os digo, a través de Internet, pero sobre todo lo importante es que conseguimos una latencia muy baja, con una calidad de imagen importante. Entonces, bueno, este protocolo, la verdad que lo incorporamos ahora en nuestros nuevos modelos de SRG, que de hecho las tengo aquí, que serían el XP1, que es una cámara de gran angular, es muy cookie, muy chiquitita, como podéis ver, y que es muy ligera y se puede pues, colocar en cualquier zona. La verdad que es una cámara que a mí me gusta especialmente. Tiene una calidad 4K a 50p o 60p. Y dentro también de estas nuevas de SRG estaría la versión lápiz también
pero la versión que sería versión zoom. Estaríamos hablando de un zoom de 25 por óptico, con posibilidad también de hacerlo digital, o con la tecnología Clear Image Zoom, que bueno, nos lo he comentado antes, que eso es importante. No solamente Sony tiene la parte de zoom digital si nos quedamos cortos y queremos alcanzar más zoom, sino también lo que se llama Clear Image Zoom, que lo que haría es un debayerizado, o sea, un procesamiento dentro de la cámara, con lo cual habría una pérdida muy pequeña de calidad apenas. Entonces, bueno, el tema de estas dos cámaras que ya están dentro de este protocolo de SRT, la verdad que nos permite tener mucha más flexibilidad en un mundo de streaming. En este caso tenemos una solución que se llama Virtual Production de Sony, que es un mezclador en la nube, es decir, que cualquier persona, tú mismo, Guillem, desde ahí, desde Barcelona, podríais coger y tener acceso a un mezclador que, como digo, no es un hardware, sino que es un software, y poder hacer una mezcla en directo de un evento. Nuestras cámaras, como digo, estas cámaras ya podrían estar dentro de ese como por SRT, de esta, como un input, digamos, una entrada de las cámaras en este Virtual Production. Y bueno, en cuanto a las cámaras de broadcast, de BRC, como os comentaba, pues son ya cámaras pues, que tienen un sensor mayor, son cámaras que ya estamos hablando de un control de imagen mucho más fino que podemos utilizar con nuestros controladores o RCPs, que son estándares en el mundo de la televisión y de las unidades móviles, con lo cual podemos mezclarlas con nuestras cámaras de estudio al uso. Entonces, bueno, esta sería un poco a rasgos generales la diferencia, como tú bien comentas, de por qué queremos hacer esa división para poder alcanzar al mayor número, o sea, al mayor mercado posible, no solamente focalizarnos en la parte profesional. Hay otro tema, y es que vivimos en un mundo donde los aplicativos de realidad virtual y de realidad aumentada son el pan de cada día. ¿Las cámaras robotizadas pueden integrar estos entornos también? Sí, los pueden integrar y de hecho, bueno, las últimas BRCs, las cámaras broadcast que tenemos de robotizadas, ya incorporan en la nueva versión lo que sería el protocolo FreeD. El protocolo FreeD es un protocolo de código abierto también, que lo que consigue es enviar, codificar todos los datos de la cámara, tanto de pan, tilt, zoom, toda esa información, la codifica y va solamente por un cable de red, un RJ45, y eso se enviaría a un sistema como puede ser un Unreal Engine, un sistema de gráficos 3D a tiempo real. Bueno, en este sentido, la verdad que nosotros últimamente nos estamos esforzando, Sony, por hablar con otros fabricantes de este caso de realidad virtual, porque vemos un potencial de negocio, más concretamente aquí en España. O sea, si echáis un vistazo a los informativos, yo cada poco veo que utilizan mucho de esta herramienta, ¿no? de espacios virtuales. Entonces, bueno, en ese sentido, hemos hablado con empresas como puede ser el Zero Density, que son de Turquía, o más concretamente, barriendo para aquí, para España, una empresa como Brainstorm, que de hecho tenemos un seminario ahora con ellos, en el que bueno, presentamos esa integración de las cámaras robotizadas con este tipo de sistemas que, sinceramente, ahí el límite es tu propia imaginación. Ahí puedes crear cualquier tipo de ambiente. Siguiendo en este mismo tema, creo que hay un elemento específico de seguimiento que es especialmente interesante, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos el Star Tracker, que es por parte de MOSIS, es una empresa especializada en sistemas de auto-tracking. Básicamente, lo que hace el sistema es, en todo momento, sabe la situación, la posición de la cámara. Entonces, esto es importante para un mundo virtual, para que no sea algo plano, sino que tú realmente te creas que esa persona, el periodista, esté dentro de ese plató imaginario, ¿no? Entonces, con MOSIS hemos hecho una colaboración también en la que podemos integrar nuestras BRCs para una especie de plataforma. Y básicamente, bueno, para quienes no los conozcáis, en el plató lo que se colocarían serían como una especie de markers, ¿no? Como de pegatinas. Esa información, o sea, ahí te está dando información a tiempo real de la posición en cada momento de la cámara.
Y nosotros lo que hemos hecho con la gente de Mosys es una plataforma en la que podríamos adaptar perfectamente nuestra cámara y poder enviar todos esos datos directamente a su sistema. Entonces, bueno, sí que es cierto que es algo muy interesante cuando quieres ya tener un espacio de virtual reality, ¿no? O de realidad aumentada a nivel profesional. Ujú. Hablemos ahora, si te parece, de otro aspecto básico que es el de la realización. ¿Cómo configuramos y operamos estas herramientas, por ejemplo, en una retransmisión multicámara en streaming? Bueno, tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿no? Aquí siempre dejamos la libertad a los usuarios de cómo lo quieran hacer. Una de las características de las cámaras, además, es que mediante una licencia aparte, pero bueno, podríamos adaptarlo a lo que sería la transmisión también por NDI, que está ahora bastante de moda. Entonces, con sistemas que soporten NDI, que es propietario de NewTek, podríamos hacer una muy fácil configuración con su único cable de LAN PoE. Básicamente tendríamos todas nuestras cámaras conectadas, como os digo, con un cable de red a un switch y ahí podríamos enviarlo, por ejemplo, un mezclador tipo TriCaster que acepte NDI. Entonces, en ese sentido, simplifica muchísimo el sistema y estaríamos hablando pues un equipo muy reducido, o sea, casi como hombre orquesta podría montar su propio sistema de multirealización, como comentas, ¿no? Y bueno, Sony siempre se nos tacha un poco, ¿no? De que estamos muy cerrados a nuestros productos, pero quería en esta sesión comentaros que no solamente nuestros remotos trabajan con cámaras robotizadas de Sony o pueden controlar toda esta serie de movimientos, como tú bien comentabas en la introducción, ¿no? De PTZ, ¿no? Pan, Tilt, Zoom, sino que tenemos otros paneles en el mercado, como por ejemplo es el caso de Skarholt, de Dinamarca, en el que ellos han diseñado una variedad infinita de paneles a gustos de cada uno, porque la verdad que puedes hacer diferentes funciones con cada uno de ellos que podrían controlar nuestras cámaras. Entonces, bueno, en este sentido, la verdad que intentamos, como os digo, hablar con otros fabricantes, con otros integradores para ofrecer una solución lo mejor, lo más idónea que demande el mercado. Ujú. Y Yasmina, si te parece, una reflexión final ya para acabar. ¿En qué medida crees que la pandemia y las restricciones sociales que se han impuesto por el coronavirus han contribuido a fortalecer el desarrollo de este tipo de equipos y de conexiones remotas? ¿Y cómo crees que pueden evolucionar en un futuro? Pues la verdad que, a ver, nosotros desde Sony, como comentaba al principio, sí que hemos notado un incremento muy sustancial de la demanda de este tipo de cámaras. Yo creo que no es casual. O sea, la situación de pandemia que vivimos actualmente han hecho que nuestros clientes tengan que buscarse la vida, nunca mejor dicho, para buscar soluciones donde podamos tener pues eso, un distanciamiento, en el que podamos seguir manteniendo una calidad de imagen importante y tener capacidades de streaming. Entonces, yo creo que este tipo de cámaras son la respuesta perfecta y no solamente es algo de ahora, yo creo que está aquí para quedarse y, como os digo, en el caso, por ejemplo, de Sony, estamos haciendo una apuesta muy importante por desarrollar cada vez más este tipo de segmento de cámaras. Entonces, sí, creo que estamos aquí con vamos, hay una amplia, como digo, demanda y creo que en ese sentido Sony está intentando responder a eso. Ujú. Pues Yasmina, muchas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. I fins aquí la Mac sessió d'avui. Ens retrobem el mes que ve amb més novetats. Us recordem que fins aleshores podeu seguir totes les novetats del Mac a través del nostre lloc web. Com sabeu, estem treballant per poder retrobar-nos en un Mac presencial que tindrà lloc el 29 de setembre.